Hoy en este sábado, dedicado a la Santísima Virgen, nos unimos a la iglesia, recordando a los santos apóstoles, San Simón y San Judas. Pedimos a Dios por intercesión de estos santos apóstoles, por benditos sin marcharles y culpa, hasta las intereses de la su presencia. Recordamos a la difunta Gabriela Ramírez Camino, hace 5 años, al difunto Lorenzo Ramírez Guzmán, y pida a Dios también por las necesidades e intenciones de la familia Guzmán. Y en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Delante de Dios vamos a reconocer nuestras faltas y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso voy a pasar la gracia de Virgen, a la Santa Iglesia de los Santos, a ustedes, hermanos, bendiciones a ti, ante Dios Jesús. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, de nuestros pecados y nos lleve a la eternidad. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni enemigos, son ciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor, y unidos a Él también ustedes van colocando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios, para la gloria de Dios.
según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, envió a los elementos y les dijo el nombre de apóstoles. Era Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago el Padre, Felipe el Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo, y Simón llamado el Cananeo, Judas el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte, con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Al ser una noche que había ido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón, habían ido a Tiro y a Picorar, y los curaron de sus enfermedades, y los que iban a atormentarlos con los espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente lo abandonaron, porque de él salía una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy será su nombre. Hoy es la fiesta de los santos apóstoles, San Simón y San Judas. El Evangelio que escuchamos es una indicación, pero también, de parte nuestra, es una enseñanza que debemos tomar y tener y hacer en la práctica diaria. Dice la apóstol cómo Jesús se pasó en el monte toda la noche haciendo oración. Haciendo oración. Es el que está en la oración nocturna y en su corazón y en su mente como Dios está el escoger de entre mucha gente que lo seguía a estos 12 apóstoles significa espíritu, y por ello como fruto de esa oración que Jesús realiza, escoge a estos 12 hombres a quienes ya ellos seguían, y de modo especial los llama por su nombre para invitarlos a estar más cerca de él y junto con él continuar la obra a la cual él vino al mundo. Jesús llega al mundo para salvarnos, traer la salvación a todos y acercar a los talentos, acercarnos otra vez a la comunión con Dios, a la comunión con la comunidad de la Iglesia. Por eso, la oración es lo que nosotros nos acerca a nuestros santos, a San Miguel Arcángel, a la Santísima Virgen, hoy a San Simón y a San Judas. A través de la oración es pedir la intercesión de estos grandes santos que compartieron de modo especial con Dios. Por eso, esa devoción a los santos, y yo de modo especial a San Judas Tadeo, es agradecer a Dios, en primer lugar, las bendiciones recibidas a través de esta abogada o esos abogados que tienen la dicha de estar en comunión con Dios, en la cercanía con Dios, y esa cercanía les permite darnos a nosotros, que nos acercamos a Dios a través de ellos, las bendiciones necesarias. Que no lo queremos, pues, siempre tener a Dios en primer lugar, acercarnos a orar a Él, como Jesús hoy nos dice, y a través de la oración con Él, pidamos la intercesión de los santos. María Santísima también es el Evangelio de San Lucas, tantas cosas que aquí viendo
las necesidades que hay en los miembros de la misma, y eso mismo nos debe dar así de poder en manos de Dios nuestras necesidades, y Dios a través de los años para recibirnos lo que más necesitamos. Que Dios conceda pues a nuestra iglesia, a través de la intercesión de los santos, y en un especial de San Simón y San Judas, las bendiciones que necesitamos. Nos podemos creer. Creo que un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todo lo visible y lo invisible. creo que es un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, y Dios de Dios, luz de luz, Dios de la vida y Dios de la vida, que entrará a la humanidad, de la misma naturaleza del Padre, por quien nos lo hecho, que por nosotros somos, y por nuestra nación, para que siga, y por la del Espíritu Santo, se encargó de la vida que se hizo, y por nuestra raza puede explicar el tiempo de vos llegar. La gestión de nuestra voluntad resucitó a las energías de las escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre y del hombre de la gloria para marchar a los muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor de la gloria, que procede Padre y Hijo, que con el Padre y el Hijo es el organismo para nuestra gloria y la gloria de los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida del futuro. Amén. Hoy nos unimos a las intenciones del Santo Padre que nos pide oración, ayuno y penitencia para bien de todo el mundo de la Iglesia. Roguemos al Señor. Pidamos a Dios por la presencia, la guerra y se construya la paz de forma especial en aquellos países que están en guerra y constante entero el vivir en paz de acuerdo a la voluntad de Dios. Roguemos al Señor. Pidamos a Dios por nuestra patria mexicana para que Dios conceda la gracia y la sabiduría, la honestidad a nuestras autoridades civiles y eclesiásticas que van creciendo por el bien común. Roguemos al Señor. Y pidamos a Dios por nuestros hermanos y hermanas de Guerrero que viven de estas vicisitudes, que siempre sientan la compañía y el apoyo de parte de Dios y de todos nosotros, puedan solucionar sus necesidades. Roguemos al Señor. Por el perdón descanso de Benigno Silvia Chávez, Gabriela Ramírez, por Lorenzo Ramírez Guzmán, por las necesidades de la familia Guzmán, roguemos al Señor. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Y el vino de nuestro cantar.
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos la cena con ganas y damos gracias de nuevo. Lo abrazó sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz del sangre de la alianza eterna, que será derramado por ustedes por muchos para que perdonen los pecados. A esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, acepta la obra de la muerte y resurrección de ti. Y ofrecemos el camino de la salvación de la gracia, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de que Cristo está por toda la tierra, con el Papa Francisco, con ese mismo cardenal y todos los pastores durante el pueblo, llévala a su perfección para la cara. De misericordia con nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Simón y San Judas, para que podamos seguir, y cuando vivamos la amistad a de los tiempos, merezcamos por todo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pidiendo a Dios sus bendiciones a través de los santos que Él ha escogido. Para la palabra de San Judas y San Simón, que tratamos hoy, y siga derramando la bendición necesaria. Pues la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz a nuestros días, para que nos por misericordia vivamos siempre en desesperar y protegidos de toda preocupación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz
impulsados por el Espíritu Santo, te suplicamos humildemente, Señor, que el misterio que celebrado en el martirio de los santos apóstoles Simón y Judas nos hagas perseverar siempre en tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos consagramos a la Santísima Virgen, que nos bendiga, nos proteja, nos guarde y nos guarde. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que las almas de los justos por la misericordia de Dios descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, descanso eterno. Dignos que atraer la luz perpetua. Descansa en paz. Así sea. San Simón y San Judas, Rueguen por nosotros. el Señor esté con todos Y ustedes. con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe. Para nuestra paz, Dios está con nosotros. Nuestra Santa Misa ha acabado. Demos gracias a Dios. Un excelente día para todos. Dios los bendiga. Vamos a bendecir el hermano de esta misa. Buenos días.